Hola a todos, bienvenidos a esta presentación sobre las fases de la gestión de costos en proyectos de desarrollo municipal. Con mi equipo, el cual está conformado por Alba Bermúdez, Andrés Felipe Casas, Jonathan Rincón, Jessy Rodríguez y Jorge Villarraga, vamos a explicarles cómo administrar eficientemente los costos y presupuestos en proyectos. El objetivo de esta presentación es comprender cómo se estructuran los costos en un proyecto desde la planificación hasta el control, aplicando las mejores prácticas del PMBOK. A lo largo de este video abordaremos las siguientes fases que son claves a la hora de gestionar costos. La primera es la planificación de la gestión de costos. Luego pasaremos a la estimación de costos. Seguida de esta, la determinación del presupuesto. Y por último, realizaremos la evaluación de los controles de costos. Para dar inicio, le doy paso a mi compañero Jonathan. Buen día. ¿Qué es la planificación de costos? Esta es la fase en la que establecemos cómo se van a gestionar los costos en todo el proyecto. Aquí definimos políticas, procedimientos y herramientas que utilizaremos para su control. Tenemos entradas, herramientas y técnicas y salidas. En entradas podemos encontrar el plan para la dirección del proyecto, un acta de constitución del proyecto, factores ambientales, cultura organizacional, condiciones del mercado, tasas de interés, entre otros. Activos de la organización, histórico-financiero, base de datos, políticas existentes y otras demás. Herramientas. Herramientas y técnicas. Ahí encontramos juicios de expertos. Consultaremos a especialistas en costos, tendremos reuniones para analizar la información con el equipo y un análisis de los mismos. Evaluaremos los costos históricos y las tendencias. Salidas. Entre las salidas vamos a tener definiciones métricas para medir los costos, una estructura de desglose EDT y umbrales de control para monitoreo de los mismos. En este le doy paso a mi compañero Arnold. Muchas gracias. Estimación de costos, por favor. Bueno, en la estimación de costos, ¿cómo se realiza una estimación de costos? En esta fase calculamos cuánto costará el proyecto en función del alcance y los recursos requeridos. Dentro de esta planeación tenemos la línea base de alcance y además el cronograma. Siguiente, por favor. La metodología, elementos y técnicas. En esto, los elementos clave tenemos cómo se hicieron las estimaciones, supuestos y restricciones, nivel de confianza en las estimaciones, identificación de riesgos que pueden impactar los costos. Además, en las metodologías usadas tenemos la estimación análoga basada en proyectos anteriores. También está la estimación paramétrica, la cual usamos fórmulas y modelos matemáticos. Y adicionalmente tenemos la estimación ascendente, la cual desglosamos costos por actividad. Siguiente, por favor. Salidas. En esta, el producto sería como documento con costos estimados por actividad. Adicionalmente, también tenemos los riesgos identificados que puedan afectar el presupuesto. Muchas gracias. Le doy el paso a Andrés, por favor. Bueno, buenas tardes para todos. Voy a hablar de la determinación del presupuesto. ¿Cómo se establece el presupuesto del proyecto? Es un proceso clave dentro del cual los costos estimados para definirse dentro del proyecto puedan estimarse a través de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos. Esto servirá para monitorear y controlar el desempeño financiero del proyecto. A partir de eso, las entradas, contamos con un plan de dirección del proyecto, lo cual se estima con un plan de gestión de los costos,
anteriormente mencionado, el plan de gestión de recursos, que es con lo que contamos, y la línea de base de alcance, que es LDT, y el diccionario, lo cual nos permite tener el alcance total del proyecto en materia de las estimaciones. Como documento del proyecto, tenemos que tener una base de estimaciones o una estimación de costos basados en un cronograma del proyecto. Y esto teniendo en cuenta los registros de riesgos que pueda tener el proyecto. Como parte del proceso, las herramientas y técnicas que se utilizarán dentro de la estimación están la suma de costos agregados, los cuales se suman los costos estimados de cada actividad o paquete de trabajo. En el financiamiento del proyecto, la evaluación de la disponibilidad de fondos y restricciones financieras, el análisis de datos, la evaluación de tendencias y proyecciones, y el software de gestión de costos, que son herramientas tecnológicas para el seguimiento presupuestario. Como parte de las salidas, como tal el producto nos indica en la línea de base de costos un presupuesto aprobado distribuido en el tiempo del proyecto, requisitos de financiamiento del proyecto, los cuales nos da las necesidades de flujos de caja y actualización de documentos de proyecto, los cambios que se puedan presentar en materia de costos, riesgos o estimaciones que se puedan presentar dentro del proyecto. Ahora, como parte de la explicación, le doy paso a mi compañero Jorge. Vale, perfecto, muchas gracias. Dentro del control de costos, este nos va a permitir asegurarnos de que el proyecto se mantenga dentro del presupuesto y tomar medidas en caso de desviaciones. Dentro de los elementos clave tenemos el plan de gestión de costos, la línea de base de costos, financiamiento del proyecto, datos del desempeño del trabajo, activos del proceso organizacional y factores ambientales que tenga la empresa. Continuando, se tienen unas herramientas utilizadas, las cuales son 7 aproximadamente, en donde se destacan la gestión del valor ganado, en donde se evalúa el rendimiento del proyecto en términos de costos y tiempos. Otra es el análisis de variaciones, en donde se compara costos planificados versus los costos reales. Y por último, el índice de desempeño, en donde nos permite tener los indicadores financieros clave para la gestión y el control del proyecto. Dentro de las salidas o cierre del proyecto, ¿sí? Tenemos unos aspectos, unas actividades de cierre, las cuales nos van a permitir revisar el control y el estado del proyecto. Entonces, dentro de estas tenemos la información del desempeño del trabajo, en donde nos podemos ver los costos reales versus los planificados, un pronóstico de costos, en donde podemos ver la proyección de costos del proyecto, solicitudes de cambio, los controles de cambio que se hayan presentado dentro del proyecto, una actualización del plan de gestión del proyecto, entonces ahí vemos si hubo cambios dentro de la estrategia. Y por último, una actualización del documento del proyecto en donde registramos realmente los costos y el análisis financiero final. Ya finalizando como equipo, pues le doy paso a mi compañera Alba para las conclusiones que determinamos dentro del video. Muchas gracias a todos por tan excelente explicación. Ahora, para concluir esta presentación, vamos a tener en cuenta que la estimación de costos es clave para poder definir un presupuesto real, considerando su incertidumbre y pues, reservas para estos riesgos. También se debe tener una determinación del presupuesto, la cual se establece en la línea base de costos y se asigna recursos de manera eficiente para garantizar su flujo de financiación. Y también se debe tener muy en cuenta el control de costos, el cual debe tener un monitoreo constante con herramientas como la gestión de valor ganado, la que permite pues detectar algún tipo de desviación y pues ajustar estrategia. Y finalizando con el cierre de costos, en donde se analizan los costos finales, documentando lecciones aprendidas para mejorar las gestiones de costos en futuros proyectos. Esto sería todo por el momento y esperamos que hayan tenido un buen momento con la presentación y hasta una próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros.
Llévala, mamá. Listo, yo creo que ya quedó.